Perdón, aquí yo noto que en este árbol inicial, ¿no? Como quedó la iglesia cuando el Señor partió, falta algo que es lo que estamos viendo. Falta la adoración y falta la alabanza. ¿Sí? Aquí. ¿Por qué no lo colocan ahí? Es bien importante, coloquen adoración y alabanza, porque eso estaba ahí. Pero en el correr de la historia, todo esto, juntamente con los dones, ministerios, todo eso cayó. ¿Okay? Ah, que falta para escribirlo Sí, acá. para Sí. escribirlo en el Sí, arbolito. sí. Eso era. Hace parte. Sí, creo ya. que eso es básico. Gracias, Cristian. Entonces, comienza la reforma. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Aquí con qué nos encontramos. Este era el altar de sacrificio. Entonces reconocemos la obra de Jesús, su sacrificio en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y aquí nos encontramos con el, ¿cómo se llama este? El del agua. Uy, tan feo ese nombre. No, pero yo lo tengo con otro nombre. Es la fuente. ¿Se acuerdan? Por tus atrios llévame y a través del lugar santo, después del altar de bronce, quiero verte cara a cara. A veces cantamos cosas que de dónde salieron. Pues es esto mismo, ¿no? Entonces, era como el bronce se veía como un espejo y tenía agua. Y la palabra del Señor es como un espejo donde nos podemos reflejar. Ella nos corrige, nos disciplina, nos ajusta, nos anima, ¿sí? Entonces, esto viene recuperándose también. Sigue pasando la historia y llegamos acá, todo esto que se llama lugar santo. Esto es atrio, ¿sí? Esto es lugar santo y esto es lugar santísimo. Y acá vimos tres muebles que son los que voy a explicar hoy. Un mueble que es el candelabro, ¿cierto? Menorá, la menorá, que es símbolo del Espíritu Santo, es la luz, porque esto acá está cubierto, ¿no? Esto está cubierto por unas telitas oscuro y la única luz que alumbra todo el tiempo son estas lámparas que están en ese candelabro, que se mantienen con aceite. Entonces esto es lo que hace ver. Acá tenemos los panes también tienen que ver con la palabra del Señor, con el cuerpo de Cristo que fue partido, etcétera, etcétera. Pero aquí más que todo es la palabra del Señor. Acá el altar de incienso. Y en el altar de incienso entonces decíamos es la alabanza y la adoración. Es un estilo de vida. Y es el que más cerquita está al mueble más importante, que es el arca. ¿Qué había dentro del arca? ¿Quién se acuerda? Las tablas, la vara de Aarón y maná. Me adelanto así una preguntita que tú me habías hecho. En el tabernáculo de David lo único que había era esto, el resto no estaba, porque esta es la plenitud y aquí solamente entra el sumo sacerdote. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo, esta cosita que ven acá, uy, perdón, casi me como el velo. A ver, es mejor no velo. ¿El velo qué le pasó? Se rasgó. Ahora, qué curioso, de arriba abajo, era muy difícil, eso era una cosa gruesa, que apenas dejaba medio ver aquí y rasgarse de arriba abajo. ¿Quién lo va a rasgar desde arriba? ¿Sí? Si hubiera sido de abajo, pues fue un accidente humano, pero es que Dios fue el que... Y si el Señor hizo esto, ahora tenemos acceso directo, no hay velo. Pero el mueble más cercano, obviamente, esto. Estamos en esta época en que Dios está restaurando el adorador. Ya, ¿se acuerdan con la mujer en la fuente? ¿Qué le dice la mujer? Le dice, Señor, a nuestros padres nos enseñaron que era en tal monte. Él estaba en Samaria, ¿no? Y entonces el Señor le dice, no, ya llegó la hora, que ni va a ser allá, ni allá, ni en otro lugar. Hoy la hora es que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿sí?
y mi Padre está buscando adoradores. Entonces, este es el tiempo que hemos comenzado a vivir desde hace muy poco. Todo esto ha sido a través de los siglos. Aquí también vemos la historia del cristiano, la historia de la iglesia, el carácter de Cristo, la Trinidad. O sea, estudiar el tabernáculo de Moisés es genial. Para un cristiano es... Cuando cogemos, ¿se acuerdan que les dije quién ha leído la Biblia así de corrido, incluido genealogías y todo? El Levítico, ¿cierto? El Levítico, que parece como harto de leer, pero es lo que nos explica todo esto. Ahí está la obra de Jesús. Por eso cuando un judío se convierte al Señor, es tremendo, porque él ve a Jesús en todo lo ve, lo entiende. Entonces, el Espíritu Santo restaurado en el año 1901, en el sentido universal, global, y aquí empezaron las asambleas de Dios en un movimiento carismático, etcétera. La palabra ya la habíamos resuelto un poco antes con Lutero en la Reforma y los demás que vinieron, Calvino, Wesley, todo eso. Y acá, tú y yo. Acá nuestra responsabilidad está aquí. La alabanza y la adoración, en ella se resume prácticamente todo, y es lo que está más cercano a la presencia del Señor. Por eso hablamos de la presencia del Señor, porque si este mueble no estaba, no había presencia del Señor. Podría estar todo lo demás, pero aquí resume todo. Estos dos son como uno solito. Son como uno solito. Entonces vamos a ver esos tres. ¿Sí estamos? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? No, sí. ¿Quién vota por el sí? ¿Quién vota por el no? Es que no supe. Ok. Bueno, vamos a ver aquí. Ustedes ahí en la página, ¿qué página será esta? Aquí dice página 5, la siguiente debe ser la 6. No sé. Esto como que se pega unos saltos todos extraños, pero esta partecita. Eso es para que lo estudien harto en la casa, pero yo quiero resaltar algunas cosas. Vamos a empezar con el pan. ¿Sí? El pan. Busquemos Lucas 4:4. O sea, mesa. ¿Listo? Lucas 4:4. ¿Qué dice allí? Jesús le contestó, la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Y complementan Mateo 6:11, sino de toda palabra de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí al ladito en Juan 6:35 y el 51, ustedes lo tienen en la cartilla. Yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió de los cielos. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Busquemos un momentico en Juan 1:1. Si el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y lo está relacionando o asociando con el pan, ¿cierto? Bien, ¿en dónde encontramos ese primer pan? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pues la palabra verbo nos quiere decir palabra, el pan. El pan, ya está, uy, me moviste, no sé dónde ya. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, ¿sí ven? El pan de vida. Yo soy el pan de vida, ¿cierto? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Hasta ahí. Siempre pan va con luz, siempre se acompañan el pan y la luz. Ustedes lo pueden ver aquí donde es que lo tenemos. En 1 de Juan 1, 5 al 7, ahí está. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Ok. Bien, y miremos Génesis 1:1, para que lo anoten ahí también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, el candelabro, ¿sí? La luz de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué ven que sucede ahí? Y dijo, al decir, está pronunciando, está declarando, ¿cierto? Entonces, de toda palabra que sale de Dios, el pan de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y aquí Dios comenzó a dar palabras, y dijo Dios, ¿sí? Y comienza toda la creación. Entonces, acá tenemos en la mesa de los panes representada la palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Y quién es la palabra del Señor? Jesús. Jesús. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a mirar el candelero. Por favor, me buscas Juan 16:13. Quiero salir de una dudita. ¿No existe 16:13? ¿O anoté mal? Ya. Ok. Si ese es un lugar oscuro y la única forma de tener luz es que esa candelabro esté encendido, ¿cierto? Es la única forma de ver adentro que ese candelabro esté encendido. Es tipología del Espíritu Santo, nos dice acá. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Cómo nos va a guiar? Es la luz de Dios. Es la que nos permite ver. Si apagáramos acá, ¿sí? Y quedara totalmente oscuro, pues nos estrellaríamos. Bueno, algunos usaríamos nuestra memoria ya, pero ¿qué tal que nos metan a un cuarto oscuro donde no sepamos nada de nada, donde hay cosas o no hay cosas, ¿cierto? Uno ya por memoria se levanta en la casa y así está oscuro, uno ya va por memoria y sabe por dónde, ¿cierto? Pero si no, ¿qué tal si no? Si estuviéramos en otra parte que nosotros desconociésemos. Así que la luz es bien importante, porque es la que nos permite ver dónde estamos, ubicarnos. Y entonces esta luz aquí nos permite ver, Jesús es la palabra del Señor. Nos permite ver, mire el altar de incienso, mire acá hay había, ¿no? Un velo y ahí está la presencia del Señor. Nos guía a toda verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el Espíritu Santo representado en el candelabro. Miremos Romanos 8:14. Stop. Porque todos los que son guiados, ¿sí ven? Nuevamente, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces una respuesta más para cuando nos dicen es que todos somos hijos de Dios. Bueno, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, sí lo eres. Si no, no. Está condicionado, ¿no? ¿Recuerdan la primera? Que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron y creyeron en Él. Pero aquí también dice, complementa, y a los que son guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cierto? La ley ya se cumplió
Jesús, la puerta. Esto es como chuleando, haciendo, uy, esto está muy duro. Checklist, ¿no? Ya Jesús, la puerta, ya su sacrificio en la cruz, ya nos lavó, ya nos transformó por su palabra, ¿cierto? Ahora, todo esto que había que cumplir por la ley, pues ya está listo, está chuleado. ¿Qué nos queda? Jesús mismo. ¿Sí? Ya no estamos bajo la ley, sino que la luz del Espíritu Santo nos hace ver quién es Jesús. Hemos sido llamados a libertad, ¿cierto? Es el año de la libertad. Bueno, ¿cuál otra me queda por acá? El Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues es lo mismo que está ahí, porque esa luz me permite ver la mesa de los panes. ¿Sí? Ok. Dejémoslo por ahí. Si quieren, en 1 Juan 2:8, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, fíjense, el candelero entonces nos habla sobre el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Obviamente, los tres son uno, ¿no? Y en Jesucristo está la plenitud de la deidad. Cuando el Señor va a ascender, dice, os enviaré a el otro consolador, o sea, Él mismo, ¿no? Eso es tremendo. Estas cosas se entienden es por el Espíritu del Señor, si no, son locura, estamos hablando de unas cosas raras. Bien, ahora sí vamos a entrar al altar del incienso, pero yo voy a dar algo diferente. Ustedes pueden ver lo que hay allí, pero quisiera compartirles algo que aprendimos hace tiempo también en la comunidad de fe. ¿Cómo se prepara el incienso? ¿Cómo se prepara el incienso? Yo no coloqué el versículo donde está lo del incienso, pero... no, sí. Creo que es Éxodo 36. ¿Me ayudas? Éxodo 36, ¿qué dice? 30, 34. ¿Y el 6 qué dice? Lo pondrás delante de lo que está junto al arca del testimonio. Ok, entonces sí es ese. ¿Sí? Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde, ¿qué? Intimidad. ¿Sí? Donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Y cómo es esta relación? Cada mañana. Es un estilo de vida. No, la adoración no es la música del domingo. Ese es un error. Esa es una manifestación de adoración. Es cada mañana. Cuando aliste, ¿qué? Las lámparas. Si vamos captando cositas. Yo sé que el Señor va hablando allí al corazón, ¿cierto? Sigamos leyendo ahí. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo, o sea, todo eso, la ley y todo lo que Jesús ya cumplió, listo. Pero hay un rito perpetuo. ¿Cuál es? Delante de Jehová por vuestras generaciones. El incienso. Nuestra vida puesta delante de Él. No ofreceréis sobre el incienso, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Y por ahí hay una historia, ¿no? De los que ofrecieron incienso extraño. Vamos a saltar al 13, creo que es el 13. No, entonces al 30. No, sí. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción,
por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés, y aquí vienen los elementos con que era hecho ese incienso. Toma especias aromáticas. Ustedes vamos haciendo el listado de mercado. ¿Sí? Toma especias aromáticas. Toma estacte. Toma uña aromática. Toma gálbano aromático e incienso puro. De todo en igual peso. De todo en igual peso. ¿Listo? Vamos a coger esas cositas rápidamente. El estacte. A ver. El estacte es un aceite de mirra fresca y se obtiene gota a gota, o sea, el proceso es muy lentico, ¿sí? De paciencia. ¿Para qué servía la mirra? ¿Se acuerdan cuando le hacen unos presentes a Jesús en su nacimiento? Entonces aparecen unos personajes y llevan unos presentes, no eran unos regalos para el niño que nació, no era el baby shower. ¿Eso qué era? Una presentación a un rey. Ellos sabían que un rey había nacido. Entonces ellos fueron a hacer presentes a un rey, que es diferente a el baby shower, ¿sí? Entonces, uno de esos era mirra. ¿Y para qué sirve la mirra? ¿Para qué sirve la mirra? Para cubrir los muertos. Para cubrir los muertos. Para embalsamar los cadáveres. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Uno de los elementos con que se hace el incienso. Pues mis hermanos, nosotros debemos morir. Si una semilla no cae al suelo y muere, no da fruto, ¿cierto? No da fruto. Si no nos negamos a nosotros mismos, no damos fruto. Si no menguamos, Él no crece. La vida del adorador tiene que ver con morir cada día a mí mismo y permitir que Jesús saque, florezca todo lo que Él puso en nosotros que viene de parte de Él. Morir nosotros mismos. El ejemplo que Fito colocaba era, si ahorita nos trasladamos imaginariamente a esa época y vemos por la ventana a un hombre que lleva cargando una cruz, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? A morir, ¿cierto? A morir. El Señor dijo, toma tu cruz, ¿cierto? Llévala. Necesitamos morir a muchas cosas que nos dañan. Necesitamos morir a cosas de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestro temperamento, morir a nuestro orgullo humano que están en nuestros títulos, nuestros apellidos. Eso finalmente de poco sirve. Cuando uno entiende quién es Jesús, ¿cierto? Señor, que seas visto tú y no yo. Me basta contigo y no yo. ¿Cierto? Ahora, el que se humilla es exaltado, pero no por sí mismo, sino por el Señor. Y como en estos días aprendía también en mi trabajo, quien niegue, dice la palabra, quien me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Eso tiene que ver con morir, porque es que no es sencillo, ¿cierto? No es sencillo. ¿Recuerdan cuando David pecó? ¿Qué hizo él? Le pasó creo que es el Salmo 51, le dijo al músico principal, ¿sabe qué? Cante mi pecado a todo el pueblo, que sepan qué sucedió, pero que sepan que el Dios de misericordia es el que me restauró.
¿Cierto que confesar es complicado para nosotros? ¿Sí? ¿Qué ser humano se arrepiente? Uno escucha las entrevistas en cualquier personaje. ¿Usted de qué se arrepiente? De nada, de nada. Todo lo que he hecho, así haya sido un error, yo no me arrepiento. No hay capacidad en el ser humano de arrepentimiento. Hay capacidad de remordimiento. Ay, si hubiera llegado un poquito antes, ¿no? Pero no de arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios para quien lo quiera recibir. No hay otra forma. Entonces, la vida del adorador es una vida de muerte. ¿Recuerdan alguna vez que yo dije una cosa aquí que pareció como feo? No es mía, lo aprendí de otro. Que el matrimonio, por ejemplo, es la universidad de la muerte. ¿Por qué el matrimonio es la universidad de la muerte? Porque si yo no me niego a mí mismo, no hago a la otra persona feliz. ¿Cierto? Los hijos también son la universidad de la muerte. A mí me fascina leer, me encanta leer, y ahora me toca jugar Play. A mí no me gusta eso. ¿Por qué? Por amor a mi hijo. Por amor a mi hijo. Sí, la verdad no me gusta el Play. ¿Sí? Hasta Laura llega con sus muñecas. ¿Qué tengo que hacer? Morir a mí mismo. ¿Por qué? Por amor a mi hija. ¿Se dan cuenta que la vida cristiana es de morir? De morir. Si no, no hay intimidad. ¿Cómo es nuestra vida íntima con el Señor si no es muriendo cuando uno está cansado? ¿Sí? Señor, tengo sueño, qué pena contigo. ¿Sí? Pero cuando hay apasionamiento por el Señor, uno dice, a pesar del sueño, te amo Jesús, aquí estoy. Eso es morir a mí mismo, ¿cierto? Que está jugando un gran equipo de Colombia, y entonces hay algo importante que hacer para el Señor, y uno dice, bueno, el equipo, no, es que Señor, tú conoces mi condición, sabes de mis necesidades, yo he estado trabajando muy duro para ti, voy a ver el partido. Bueno, Dios a veces permite eso, es más, lo impulsa uno a eso, ¿sí? Pero que sea Él, no yo, ¿cierto? Decir, no Señor, tú eres más importante que el partido, así sea la final de lo que sea. Eso es morir. Morir cada día significa eso, dominio propio, autocontrol en el Señor. El Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. ¿De qué trata la cobardía? De ceder a tantas cosas que el alma nos pide, ¿cierto? Que el alma nos pide. Unas vacaciones a veces, y el Señor dice, te necesito aún en las vacaciones. ¿Qué hacemos? Levantamos el letrero del sindicato, Cristianos Unidos por el Descanso, o algo así, sindicristianos, no sé, o Señor, yo te sigo. ¿Recuerdan cuando llegó alguien y le dijo, Señor, yo quiero seguirte? Y entonces él le dice, pues los zorros tienen guaridas y, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo es el versículo? A mí se me va a veces. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. ¿A qué se refiere? Mijito, ¿de verdad me quiere seguir? Pues aquí no hay descanso. Aquí no hay descanso. El reino de Dios sufre violencia. Está todo el tiempo dándole. No hay descanso. ¿Sí? No hay descanso. Sin embargo, fíjense las cosas del Señor. Estamos en el reposo de Dios. Porque una cosa son las angustias humanas y otra cosa es estar confiado en el Señor. Alguien en estos días me decía, es que me preocupa mi papá porque esa situación tan fea en que está, va a terminar sin plata, va a terminar solo, va a terminar enfermo, y entonces yo no sé qué hacer, y yo oro todas las noches por él, por esa situación. Le dije, estás orando mal, porque estás orando con la angustia humana. Ora la oración de Dios, Señor, gracias por quien es mi papá, porque tu semilla está en él, porque él es victorioso, porque él va a salir de esa situación. Y no te cargues con algo que no debes cargar. Eso también hace parte de morir. Entonces, la vida del adorador es como el estacte, morir, la mirra, y eso es gota a gota, el proceso es de cada día, ¿no? Tremendo es incienso como se hace, ¿cierto? Bien, veamos Juan 3:30 y Lucas 9:23.
uy, está caliente esta agua. Yo caliente si no me la tomo. Entonces, Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Fíjense, es necesario. Si no, la vida del cristiano es una vida religiosa, rutinaria, programática. Se puede meter en un software y sale perfectamente. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, morir. Lucas 9:23. Uy, qué velocidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y sígame. Esto de tome su cruz cada día se ha tomado como una cosa de, como los problemas. Es que la cruz de cada día son los problemas. No son los problemas. La cruz de cada día significa morir a mí mismo. Si yo entrego mis cargas al Señor, Él se ocupa de ellas y Él dice, toma la mía que es más ligera. Entonces, ¿la cruz cuál es? La cruz es, Señor, confío en ti. Yo puedo estar firme en la roca que es Cristo a pesar de las adversidades. Aderezas mesa delante de mis enemigos. Eso es lo que nos ha pasado. ¿Oyeron las noticias? ¿Sí están enterados? De que nos pusieron un bombazo. Y Dios, gracias. Y Dios, no se imaginan cómo nos ha bendecido delante de los hombres. Y hay algo curioso, en esa cuadra 56 casas se vieron afectadas, 56. Pero justo al frente había una iglesia, la iglesia Oraves, que es una iglesia llena de vidrios, de cristales. No le pasó nada. La casa de al lado, todos los vidrios de las puertas destruida. La casa del otro lado, igualito. Y ella, que era un edificio de 4 pisos, hagan de cuenta que en vez de que se ve el ladrillo gris que tenemos, son vidrios. Son vidrios. No se rompió ni uno. Aderezas mesa delante. ¿Qué es aderezas mesa delante de mis enemigos? Que uno se sienta a comer tranquilo y los enemigos están ahí y no le pueden a uno hacer nada. Entonces no son los problemas de cada día, eso es otro asunto, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es otro. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quieres ir en pos de Jesús? ¿Quieres estar ahí frente a frente? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la salvará. Qué tremendo es Dios, ¿cierto? Lo estamos entendiendo de una manera distinta. ¿Cierto que el mundo piensa, si el mundo cuando lee esto y lo lee con su mente intelectual entiende otra cosa? Dice, no, pero este Dios sí es como sanguinario. ¿Cómo así que tome su cruz cada día y sígame? Qué injusto es ese Dios. Pero porque no ha entendido todas estas cosas que solo por el Espíritu Santo podemos discernir. Bien, vamos con la uña aromática. Bueno, la uña aromática es una válvula de la concha de un molusco. Es una válvula de la concha de un molusco. Ese molusco se llama estrombo, ¿sí? Estrombo. Se quemaba y despedía al quemarse un perfume agradable, pero era muy difícil de conseguir porque vivía profundo en el lecho de los cuerpos de agua. Entonces les tocaba meterse, y si han visto los pescadores antiguos que se meten nadan con una piedra para poder estar sí, era difícil conseguir ese molusco. ¿A qué nos da a entender esto? Que esto es de profundidad. Intimidad con Dios es de profundidad con Él, adentrarse en su corazón. No hay verdadera alabanza ni adoración si no nos metemos en serio hasta las profundidades del Señor.
Oh, cuán insondables son tus profundidades y tus riquezas. Cantábamos aquí una canción de esas, ¿cómo era? Que la sí. Gracias, Cristian, que siempre, sí, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, algo así, porque eso es una palabra que está escrita, no recuerdo dónde, de pronto yo la tengo aquí, no lo sé, pero nos habla este elemento del incienso, que no estamos viviendo una religiosidad superficial, no es para asistir a iglesias, ¿no? Eso no sirve, es religión. Es para tener una verdadera relación con Él, construir amistad con Él. Eso es profundidad. Primero muero a mí mismo, pero también tengo profundidad con Él. ¿Quiénes conocen aquí al presidente Juan Manuel Santos? Pues yo creo que todos lo hemos oído. Ahora, ¿quiénes son amigos de él que puedan llamarlo? ¿Qué hubo, Juanma? ¿Qué diferencia, cierto? ¿Quiénes conocen al senador Iván Cepeda? ¿Pero quién podría llamarlo? ¿Qué hubo, Ivancho? ¿Ah? Bueno, algunos no sé, ¿cierto? Pero esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Muchos conocen a Dios, pero no profundizan una relación con Él. Si no profundizamos una relación con Él, no podemos decir que somos adoradores. Podremos ser cristianos, salvos, hermanos en la fe, pero el adorador es distinto, el adorador profundiza en una relación. Entonces, ese es lo que nos quiere hablar la uña aromática. Veamos en Marcos 4:5. Marcos 4:5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Recuerdan esta parábola? El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla, cayó al lado del camino, otra cayó aquí, entre pedregales. Y como no podía tener profundidad la raíz, ¿cierto? Simplemente se apagó. Cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. O sea, es como el Alka-Seltzer, ¿no? El Alka-Seltzer hace bulla cuando se mete al vaso. Y muchas veces nuestra vida cristiana se convierte en eso, ¿cierto? Llega una palabra del Señor a nuestra vida. No, el Señor me tocó, me alentó. Y casi siempre pasan los retiros. Llega uno con todas, cuenta el testimonio, no, ahora sí voy a ser alguien diferente. 8 días después, ¿qué pasó? Cayó en pedregales, pero obviamente porque esa semilla no es cuidada en profundidad. Cuando recibimos del Señor algo, recordemos esto, no nos olvidemos de ninguna de sus maravillas, no perdamos la capacidad de asombro delante de Dios. Entonces, allí encontramos que si no hay profundidad, lo que Dios nos da es como flor de un día, como dijo Héctor Lavoe, como un periódico de ayer. ¿Cierto? No podemos caer en eso. La vida del adorador suma la palabra de Dios, la va sumando una tras otra. Señor, gracias, tú has dicho esto, ¿sí? Eso es lo tremendo. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Sigue? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, Y el mismo Josué dijo, el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará
de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y todo te saldrá bien, ¿cierto? La profundidad en el Señor tiene que ver, voy a adelantar una definición de adoración, ¿sí? Adoración es Dios en primer lugar y no otros dioses. Uno dice, no, pero yo no tengo otros dioses, yo soy monoteísta. Pero hay otros dioses. El fútbol puede ser un dios, la universidad puede ser un dios, mi trabajo puede ser un dios, un familiar puede ser un dios. A veces uno se subyuga a otra persona y punto, ¿sí? Una ideología puede ser un dios. Mi actitud religiosa y lo bueno que soy puede ser un dios. Y si yo no quito esos dioses, entonces Dios no es Dios. No está sobre todas las cosas. Pero el adorador entiende que Dios es alfa y omega, es primero y último, es la plenitud. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, porque en Él está mi familia, mis riquezas, mis tiempos, ¿cierto? A veces le enseñan a uno que el orden es mi relación con Dios, luego con mi esposa, esposo, si no están casados, con los padres, luego con los hijos, luego el trabajo. Digamos que es saludable decir eso, no es incorrecto, pero en realidad lo que Dios demanda es todo. Él es primero, Él es segundo, Él es tercero, porque en Él estoy completo. En Él están mis riquezas, mis bienes, mi salud, mi estabilidad emocional. Y eso es profundidad con el Señor. Bueno. A ver, ¿dónde iba yo aquí? Es en este. Salmo 10:2. Perdón, Salmo 101:2. Ok, profundidad también tiene que ver con integridad. Por eso hablamos de estar completos en Cristo Jesús. Como dicen por ahí, soy lo mismo que en privado, en público. O lo mismo que en público, en privado. Dice, entenderé el camino de la perfección, ¿cuándo? Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Andaré en medio de mi casa. La profundidad en el Señor también tiene que ver con la integridad. ¿Cómo explicarlo de otra forma? A veces somos los cristianos que nos mostramos, cristianos de fachada, superficiales, y le falta profundidad a ese cristianismo. Significa que no somos íntegros, somos cristianos de evento social, somos cristianos de asistencia a iglesia, ¿sí? Y bueno, no está mal de que por lo menos uno se muestre, a ver cómo lo explico para que no me malentienda. Por cortesía, por buena educación, está bien que uno no esté peleando aquí, ¿cierto? Con los hijos, pero si uno está en eso es porque falta profundidad en casa. Entonces, bien por la cortesía, porque para hacer un escándalo aquí en público como feo, ¿cierto? Yo no lo llamaría desde ese punto de vista hipocresía, pero sí me está reflejando una necesidad en casa. Sí me está mostrando que me falta integridad. ¿Cómo así que yo aquí tan chévere, no? Pero en casa cambia el lenguaje o las actitudes o la manera de ser, o aquí en el grupo de jóvenes que chévere, pero de pronto allá en la universidad yo soy como diferente. ¿Dónde está mi integridad? La integridad es el reflejo de mi profundidad en Cristo Jesús. Si yo no tengo profundidad, mi integridad está como evaporada. No hay. Entonces la integridad depende de la
profundidad. Bueno, vamos a mirar ahora el gálbano. El gálbano. El gálbano es una goma resinosa obtenida de las raíces del árbol que lleva el mismo nombre. El arbolito también se llama gálbano. Esto tiene sacar las raíces de este árbol tiene una particularidad. No se puede coger como hacen aquí con la amapola que se jala y ¡tan!, ¿no? Para poder sacar ese árbol tienen que romper las raíces, tienen que quebrarlas. ¿Cómo? El gálbano es como una goma, como una resina, ¿sí?, que se obtiene de las raíces de ese mismo árbol, que se llama así, gálbano, ¿sí? ¿Y cómo sale eso? Pues rompiendo las raíces. Esto nos habla de que la vida del adorador es una vida de quebrantamiento, es una vida de rendición ante el Señor. Eso es reconocer a Dios tal como Él es. El quebrantamiento no lo podemos asociar como en la lógica humana nos está diciendo, como cuando a veces decimos humillarse, ¿no? Me humillo delante del Señor, significa me rindo, o sea, Señor, aquí estoy tal cual soy delante de ti. No significa la humillación del vituperio, pero sí una decisión del corazón de Señor, solo tú eres Dios y a ti te reconozco. Ese es el quebrantamiento. Miremos Jeremías 31, 20. Jeremías 31, 20. Aquí tengo una cosa como extraña, 20. A ver qué dice. A ver. Miremos el 18, es que creo que me equivoqué aquí. Ajá, acá es. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Jehová mi Dios. Oiga, hablando del Papa, yo soy muy cuidadoso con el Papa Francisco porque le dicen el Papa progresista y entonces ya entenderán por qué soy cuidadoso con él. Pero dijo una cosa, dijo algo así como que animo a los padres a que disciplinen a sus hijos con el corazón, algo así. Y le empezaron a escribir de que cómo así que está alentando a que le peguen a los niños, cómo lo interpretan de mal, ¿cierto? Lo pusieron como un violento, como un agresor, como que no está en el siglo XXI sino en otro momento. Pero miren que los azotes, dice Efraín, ¿quién es? Una de las tribus de Israel, ¿cierto? Me azotaste, me tomaste por hijo, me azotaste. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, vaya problemas que tenemos hoy en día por eso. Nuestra sociedad no reconoce autoridad, ¿lo sabemos? Nuestra sociedad actual no reconoce autoridad. Antes bien ve como una virtud la rebelión y la rebeldía. Lo ve como una fuente de innovación y no sé qué más cosas. Pero disciplina, así artículo 16 de la Constitución, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, pues eso suena bien, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad suena bien, claro, pero aún el universo tiene límites. Prefiero la prudencia a la tolerancia. Porque la tolerancia dice, aguántame como yo soy de malas, ¿sí? Esa es la tolerancia. Pero la prudencia dice, si a ti no te gusta esto, yo me restringo por respeto a ti.
Esos son los límites que uno guarda, la diferencia entre el deber y el derecho, ¿cierto? Estamos en una sociedad de derechos. ¿Y dónde están los deberes? Tiene que ver con la disciplina. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, entonces, ¿qué haremos ellos? Y hay padres que dicen, yo nunca tuve que tocar a mi hijo, yo jamás, no sé qué. Vaya uno conozca al chiquitín, o al ya adolescente, o al joven, y se va a dar uno cuenta que el orgullo de ese papá no es consciente de lo que ha hecho. No es consciente de lo que ha hecho. Y ya hay formas sutiles. Mi mamá me enseñó una, que uno ya le pregunta, o las mamás modernas, papi, ¿quieres ir a tal cosa? ¿Sí? Eso es lo que llaman familia democrática, hasta ya hay jurisprudencia con eso, familia. Papi, ¿quieres ir o no quieres ir? No, hay momentos donde uno al hijo le tiene que decir, ven conmigo, ¿cierto? Yo no te estoy preguntando si quieres ir o no. Esos son los azotes de Dios, son los azotes del Señor. Y en la vida del adorador, si el Señor te pide como Abraham, dame lo que más amas, dame lo que más amas, ¿ah? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Recuerdan el joven rico? El joven rico había cumplido con todo, excelente, pero el Señor le tenía una: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí el Señor no estaba dando una lección de austeridad, de responsabilidad social, de filantropía, o de, ¿cómo se llama eso? De altruismo. No, el Señor le estaba diciendo, ¿y qué tal si me das lo que más amas? Porque era el joven rico. No, Señor, ahí sí no. Se entristeció él, dice, y se fue. Pero los apóstoles también dijeron, uy, Señor, si eso es así, entonces ¿quién entra? Porque el Señor va y dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, ¿sí? Pero recuerden que el ojo de la aguja era una puerta en Jerusalén, no era la aguja, ¿sí? ¿Sí? Porque ¿cómo entraba ese camellito por la puerta? Pegándole a las piernitas, y han visto que ellos les pegan así los amos para que él se acueste, y entonces pasaba arrodillado, rendido. Así pasaban, le tenían que ayudar. Es más fácil que pase ese camello por la puerta de Jerusalén, ¿sí? Una de las del templo, que un rico. Pero no se refería al rico por su dinero, se refería a que había un Dios que se llamaba riqueza y que él no lo quería dejar. No lo quería dejar, entonces Jesús no era el primero. ¿Cómo lo va a seguir? Ahora, ¿cuál riqueza tenemos en nuestras vidas? ¿Qué es lo que más amamos? Que, Señor, esto sí no me lo quites. Si tú me quitas esto, ya no te sigo. Si tú, Señor, me quitas esto, entonces tú eres un Dios malo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos, no? Porque queremos obligar a Dios a que sea humanista. Todo para mí, pero Él es soberano. Ok, Mateo 10:39. Ya habíamos visto, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y Marcos 14:13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Ay, no. Entonces, ¿yo qué escribí aquí? 3. Marcos 14:3. Ajá. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Qué hizo con ese vaso de alabastro? Lo más preciado, de mucho precio, dice ahí. ¿Cuánto
¿Han visto el alabastro? Yo una vez fuimos en Suiza, entramos a una iglesia hecha solo en alabastro. Yo no sé cómo habrán construido eso, ni idea. Es una piedra que permite entrar la luz. Es una piedra exótica, fina, no sé. Y esa iglesia valía mucho dinero, era por eso. Y entonces, una vez nos regalaron compramos, no sé, unas lámparas de alabastro. Entonces, es una piedra muy bonita y se deja moldear, pero bueno, el proceso, quién sabe cómo sea difícil. El alabastro. Y dentro dice que tenía un perfume de nardo muy fino. Imagínense, hagan de cuenta la abuelita que le dice al nieto: mi hijito, no vaya a tocar ese jarro porque es que eso, ¿sí o no? De gran precio, no me juegue fútbol en la casa porque es que esos jarrones. Y esta señora entra ahí, esta mujer, ¿y qué hace con el alabastro? Lo rompe, símbolo de nuestra vida delante de Dios. Lo derramó sobre su cabeza y lo ungió, y era un perfume delicioso y llenó toda la casa. A ver, miren lo que sucede cuando el adorador adora. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Debieran estar evangelizando, debieran estar dando la palabra del Señor, no gastar tanto tiempo en canciones. Esto es un servicio a la comunidad. Por eso es que no me gusta ese nombre, servicio, me suena ni culto, eso es peor, eso me suena como satánico. ¿A qué horas es el culto? Uy, no, yo no sé, yo no voy a ningún culto, ni el servicio. Es una reunión, ¿sí? Es una celebración, es un encuentro, no más. Entonces, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Eso allá, que se boten allá a llorar. Una vez un tío me dijo eso y yo me sentí tan mal. Es que ustedes los cristianos se la pasan llenando los pañuelos de mocos y lágrimas y no hacen nada por la gente. Yo me sentí horrible, mi tío Gabriel, ¿no? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, harto billete, y haberse dado a los pobres, ¿sí? Salió el altruista que hay en uno, y murmuraban contra ella. Pero miren la respuesta de Jesús. Ahora, ¿queremos seguir las palabras de Jesús? Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ni siquiera la buena obra para otros, buena obra me ha hecho a mí. Déjenla. Oiga, yo me imagino a Jesús diciendo: no, déjenmela tranquila. Buena obra me ha hecho, ¿no? Siempre tendréis a los pobres. Acá hay una respuesta para los economistas. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien. O sea, el Señor no está diciendo no le den. Cuando ustedes quieran, háganles bien, pero a mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Saben qué tiene que ver también con la mirra? El primer acto de adoración, o el más grande más bien, acto de adoración sobre la tierra, fue la muerte de Jesús. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Ahí murió Jesús realmente. Imagínense Jesús en su humanidad. Padre, ¿no será posible que no tengamos que hacer esto? Señor, sí, eso es lo que dijo en esa frase. No será posible pasar de mí esta copa, ¿sí? Es lo que le estaba diciendo, era: Padre, no habrá otra forma. ya queda nada para que esto empiece. Señor, no hay otra manera. No hemos pasado por ahí. Señor, pero tiene que ser así. Es como entrar al quirófano, no se puede uno sanar como con una lucecita así por encima y no más, porque lo tienen en uno que abrir, ¿cierto? No hay otra forma, Señor. Bueno, Señor,
pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahí el Señor ya es victorioso. Y todo lo que ustedes vieron que pasó, ese momento fue tan terrible que se le rompían los vasitos de... Ustedes han sentido, a mí me pasa cuando yo me pongo nervioso que se me calienta la cara, yo no sé a ustedes, pero yo me imagino el susto de él, que se le reventaron los vasitos y se le combinaba con el sudor la sangre. Tremendo, ¿cierto? Ok, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Cuando nos humillamos delante del Señor, Dios es el que nos exalta, no nosotros. Cuando nosotros nos exaltamos, perdemos la vida. Yo quiero confesarles con todo mi corazón que eso es lo que he vivido en estos días. Y lo digo con sentimiento, como dicen los del vallenato. Lo digo con sentimiento, porque hemos levantado el nombre de Jesús en un lugar hostil para nosotros. Y nos han maltratado y han desinformado acerca de quiénes somos. Pero hemos visto cómo Jesús se levanta y nos defiende. Solo es levantar el nombre de Jesús. Y no es fácil, para mí ha sido morir a muchas cosas. Yo digo, no, es que yo soy muy prudente, ¿sí? Y entonces la formación mía ha sido ir a marchas, a plantones, todo lo que no me gusta hacer, ¿sí? Que ponerse una camiseta que diga tal mensaje. Hasta me entrevistaron en televisión hace poquito, creo que esta noche sale el programa, y yo quedé bloqueado, claro, cuando le ponen a uno una cámara y uno está rodeado de enemigos y lo cogen, ¿por qué piensa tal cosa? O sea, para mí eso era nuevo, yo quedé bloqueado. Creo que sale esta noche, pero es como por allá a las 10:30. Yo les aviso si no les traigo el videíto. Pero es una formación, morir a mí mismo. Señor, por causa de ti, poder decir aquí, yo soy cristiano, ¿y qué? A ver, si tengo que morir, que muera. Es una formación, créanme que yo no lo podía hacer. Yo veía personajes como ahora la representante Angélica Lozano, y yo me escondía del susto que le tenía, porque eso espiritualmente se mueve muy fuerte, y yo la veía y me hacía así, ¿no? Ahora hay muchas cosas donde me toteo la risa y me da como, ¿este soy yo? Cuando digo me toteo la risa, no de burla, sino de tranquilidad. Sacan un comunicado, no sé qué, que ustedes son aquello y lo otro, y nosotros decimos, ay, esto ya no me afecta, ¿sí? Y uno dice, Señor, solamente es levantar tu nombre. Si yo fuere levantado, dice el Señor, a todos atraeré a mí mismo. Y ya vemos gente que nos respeta, nos da un lugar. Esto no es cuestión de política, es que es en tu casa, es en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Mostrar, no a ti, porque cuando te muestras tú, sino la vida del adorador muestra a Jesús, a pesar de nuestras fallas. Yo no sé cómo ocurre eso, pero nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras caídas, pero cuando mostramos a Jesús, no de una forma religiosa como que venga, conviértase y no sé qué, o si no se va para el infierno, no de esas cosas, sino que somos libros abiertos y pueden leer en nosotros quién es Jesús, nuestra manera de ser, los esotéricos lo llaman aura, no quiero decirlo así, pero cuando tú caminas, está caminando Jesús por esa oficina. Cuando tú hablas, así estés en una jerga profesional del derecho, de la ingeniería o lo que sea, está hablando Jesús. Entonces preocúpate por no manchar el nombre de Jesús. Esa que sea una preocupación de nosotros. A mí me ha habitado en mi vida muchas decisiones que hubieran sido equivocadas, pensar de inmediato, no puedo manchar el nombre de mi Señor, no lo puedo hacer. Y eso es negarse a uno mismo, y es difícil, ¿cierto? Muchas veces es difícil, pero Señor, te amo. Es quebrarse, rendirse delante del Señor. ¿Lo podemos hacer? Claro, Jesús lo hizo. Es que Él es Jesús. No, es que tenemos la mente de Cristo. Es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
es que somos herederos y coherederos con Jesús, es que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tenemos todo lo de Él, somos partícipes de su divinidad, dice en Pedro. Entonces, ¿cuál es el susto? Claro, tendremos conflictos, pero el problema no es tener conflictos porque siempre los van a haber, internos. El problema es quedarse ahí. No, hay que crecer, así sea de a poquitos, pero hay que crecer. Entonces uno va dejando miedos y temores, ¿no? Como la primera vez que me tocó dar, dijeron, bueno, vamos a presentar el plan de acción cuatrienal de la Sociedad Hotelera Tequendama. Y entonces tenían la junta directiva. Claro, yo pues tenía 24 años y ver todas esas morrocotas aquí encima y los galones así de grandes y que le toca a usted. Yo, pero si ahí está el gerente, no, que lo dé usted. Y me tocó ante todos esos cacaos dar el plan de acción. Yo decía, Señor, ¿cómo es esto posible? Pero Dios nos permite ese tipo de cosas. Dios permite muchas cosas en tu vida para que el incienso sea el puro y no el extraño. Porque si nosotros nos acercamos a la presencia del Señor sin profundidad, sin integridad, sin morir a nuestra propia humanidad, sin rendirnos ante el Señor, eso es incienso extraño. Entonces, ¿cómo es nuestra adoración? ¿Cierto? Hay personajes que ya pueden levantar las manos y cantar una canción, pero quizás sea un incienso que no es, porque en casa no están ejerciendo, es que nos dividieron la vida secular y la vida espiritual. ¿Qué es eso? Por eso estamos metidos en los templos y no somos cristianos, o sea, Cristos en la calle, Cristos en la oficina. Nos dividieron eso viene el pensamiento grecorromano, eso es un postulado platónico, ¿no? De Platón, que una cosa era el cuerpo, ¿sí? Y otra el espíritu. Entonces viene eso de las cavernas y que la realidad eran las sombras, y entonces que la verdad era lo que estaba detrás, que era lo que proyectaba las sombras. ¿Se acuerdan de eso en el colegio? Eso llegó a la iglesia, humanizó, ¿no? Y entonces creemos que la vida espiritual es una cosa y la vida secular es otra. No es así. Si hasta la creatividad como profesionales es porque Jesús vive en nosotros. Podemos cambiar este mundo, podemos hacer transformaciones. Las estrategias del Señor pueden venir a nosotros. La música, el arte de Dios puede venir a nosotros. Simplemente altar del incienso. Nuestra invitación esta noche es el altar del incienso, porque esa es la vida del adorador. María y Marta, las hermanitas de Lázaro, recuerdan, María escogió la mejor parte, se parece a esta, que el Señor dice, dejadle, hará memoria de ella siempre. Y María estaba a los pies de Jesús, humillada a los pies de Jesús. La otra estaba haciendo cosas importantes, sí, claro, el Señor no le repudió, dijo, haces muchas cosas, pero lo que María hace, tu hermana, no le será quitado. Esto es lo mejor que tú puedes hacer, estar a los pies de Jesús. Termino con una anécdota, no sé si ya se las conté, pero no importa, eso de que uno va recalcando cosas. Nosotros nos llamábamos Semillas de Cristo hace muchos años, pero muchos, ¿no? Por allá en el año 80, al año 84 más o menos. Hasta nos creían secta porque los pastores eran de 18, 16 y esos pastores son Edgardo, Gabriel, ¿no? No teníamos lugar donde reunirnos, entonces eran los días sábados en la casa de alguien, y como no era un templo oficial con una cruz y esas cosas, entonces también éramos secta. Fuera de eso, tenían una pinta de hippies todos, cabello largo y botas al estilo Beatles, los Beatles. Pero comenzaron ellos a experimentar cuando empezaban a orar, cuando empezaban a buscar del Señor, terminaban cantando, saltando, las paredes sudaban. Yo me acuerdo de eso, las paredes sudaban era por la cantidad de gente, como era un parqueadero en el barrio La Soledad, ¿sí?
Entonces uno tocaba la pared y eso estaba baboso, ¿sí? Así era. Pero ellos empezaban a cantar así con las canciones como alabaré a la, que después la Iglesia Católica lo cogió, pero alabaré en la Iglesia Católica no existía. Ni yo tengo un amigo que me ama. Y aplaudir, ni siquiera las iglesias cristianas de la época. Y yo aún recuerdo de niño cuando vivía en la Primavera, mis papás danzaban conmigo y no sabíamos qué era, sino era como un momento tan especial con el Señor que lo podíamos sentir a Él y era emocionante. Entonces uno comenzaba así y la mente se iba en eso, el corazón se iba. Por ejemplo, esa que dice en una nube blanca Cristo volverá con poder y gloria. Es que si ven, los niños sí se lo saben. Yo me imaginaba, o sea, no eran canciones para niños en la época, eran las canciones nuestras. Yo podía sentir que el Señor iba a llegar, algo así, no sé, y era muy emocionante. Entonces empezamos a crecer, eran un par de muchos jóvenes, pero hubo una división en aquella época. Unos nos fuimos con la cobertura de Misión Suramérica, somos Comunidad Cristiana de Fe, los otros siguieron siendo Semillas de Cristo. Pero ese ADN siguió ahí, tanto en los unos como en los otros. Y seguíamos preguntándonos, ¿qué es esto? No entendemos. De 50 personas, en 2 años llegamos a 1500, éramos la mega iglesia de la época. Tanto que en esos momentos las iglesias empezaron a llamarse Comunidad Cristiana, Belén, Comunidad Cristiana, lo que fuera, ¿sí? Porque hay unas modas. Ahorita hay unas iglesias de hermanos nuestros que están de moda, ¿no? Entonces uno quiere asemejarse a ellos, parecerse a ellos, ¿cómo lo hacen allá? No sé qué, ¿sí? Entonces la gente empezó a oír, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos quiénes son? Y entre esos también los papás de los pollitos, como los llaman, ¿no? Pastores como Colin Crawford, como Héctor Pardo, así empezaron como, no, un momento, esto sí es del Señor, esto no son secta, acá hay algo importante. Entonces, mi papá viajó a Pittsburgh, Pensilvania, y fue cuando empezamos a entender cómo los instrumentos, las danzas eran manifestaciones de adoración, pero los adoradores entendían todo esto, una vida al Señor, y no una vida por allá lo secular y por acá lo espiritual, no, era una sola persona. Y seguía eso creciendo de tal forma que cuando vino Alberto Motesi, no sé si han escuchado a Alberto Motesi, ¿cierto? Dijo, ¿qué es esto que ustedes tienen? Yo los voy a llevar al, ¿cómo se llama eso? Al Congreso de Evangelismo Mundial, auspiciado por Billy Graham, ¿sí? ¿Qué hacen en ese congreso? Donde los hermanos cuentan sus experiencias de estrategias de evangelización y de crecimiento de las iglesias cristianas en todo el mundo. Y entonces le preguntan a nuestra iglesia que fueron allá, ¿y ustedes cómo hicieron para crecer? ¿Qué estrategia? ¿Cómo evangelizan? ¿Cómo consolidan? Y la respuesta fue, trayendo la presencia del Señor. Nosotros estamos siendo incienso frente a la presencia del Señor. Por eso es que la visión nuestra, ¿cómo es que dice? Traer y dar a conocer. ¿Lo entendemos? Ahora, alrededor del escudo dice salvación, fe victoriosa, guerra espiritual, sanidades, no sé qué. Claro, eso es lo que rodea, pero ¿dónde está el centro? Ahí, alabanza y adoración. Saquémonos de nuestra cabeza que alabanza y adoración es los cultos del domingo con unas canciones, donde las rápidas se llaman alabanza y las lentas se llaman adoración. Error. Y muchas iglesias por la época dijeron, esto lo que están haciendo es atrayendo jóvenes, están poniendo guitarra eléctrica, batería, pues usémoslo. Error, no era eso. De hecho, habían reuniones donde se iba a la luz o qué sé yo y no funcionaba el asunto, porque es que la presencia del Señor es otra cosa, estar a sus pies. La invitación, seamos incienso al Señor, somos el altar de incienso.
somos lo más pegadito a la presencia del Señor. A veces uno se queda por aquí, solamente soy salvo por el sacrificio de Jesús. A veces uno se queda solo por aquí, estudiando la palabra. Todo esto es importante, todo esto, claro. A veces nos quedamos aquí, manifestaciones del Espíritu Santo y no más. Pero es que esto es estar a los pies de Jesús. Es estar a los pies de Jesús. Y recuerden, en el tabernáculo de David ya se asumió todo esto. Solamente estaba. ¿Y qué ocurría cuando David bajaba con el arca? Los sacerdotes en hombros traían el arca. ¿Qué sucedía en esos momentos? Alabanza y adoración. No había más. No hacían sacrificios. Él tuvo la visión de qué es la iglesia, de qué es Jesús. Pongámonos de pie. Yo estoy convencido, yo estoy seguro de que si nuestra vida es de profundidad, que si nuestra vida es de morir, negarnos a nosotros mismos, que si nuestra vida es de rendición y quebrantamiento delante del Señor, espontáneamente la presencia del Señor se ha de manifestar. No estamos hablando de la omnipresencia de Dios, sino de que Él tenga libertad para manifestarse. Y lo puede hacer en tu oficina, y lo puede hacer en el lugar de estudio. Porque Jesús vive en nosotros. Gracias, Señor, te damos esta noche. Queremos ser ese altar de incienso. Y queremos que este incienso sea puro, Señor. No sea extraño. Queremos hoy decidir ser adoradores, un estilo de vida. No los que cantan un domingo, sino que nuestro canto sea oído en cualquier circunstancia. Que mi lugar de intimidad sea mi casa. En la iglesia me reúno con otros para celebrar tu nombre y tus maravillas. Pero en mi casa estoy cerca de ti, Señor. Y cada vez que camino por la calle, por el transporte público, Señor, voy pensando en ti. Estoy lleno de ti, lleno de tu presencia. Señor, deseamos que aún como Pedro, que su sombra hacía que la gente fuera sanada. No era Pedro, Señor, era tu presencia en él. Queremos que tu presencia en nosotros libere a otros, te haga conocer como libros abiertos que somos para la sociedad. Que transformemos, que cambiemos, que traigamos, Señor, tu reino, el gobierno tuyo a la tierra donde yo estoy, en el nombre de Jesús. Trata con nuestras vidas. Lo más amado, lo más precioso de nosotros te lo entregamos. Las áreas de nuestra vida que te hemos vetado a ti, Señor, hoy acá está la llave, Señor. Entra, por favor, y no nos vuelvas a entregar la llave. Señor, entra al área más difícil de nuestra vida, de nuestro carácter. Tómanos, Señor. Nuestra vida está en el altar de incienso. Somos la misma adoración para ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos,